¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Y tenemos que empezar con una premisa, y es que Dios está dispuesto a dejarse conocer. Tenemos que empezar por esto. Dios está dispuesto a dejarse conocer y ha provisto medios para ese fin. No hay ninguna persona que pueda tener alguna excusa y decir: es que para mí es imposible conocer a Dios. Es que no tengo las herramientas, no tengo el método, no soy tan inteligente, no soy tan espiritual. Dios ha brindado herramientas para que le conozcamos. Una de ellas, y esto teológicamente se conoce como revelación general. Cuando hablamos de revelación general, uno de los métodos más claros en los que Dios se ha dado a conocer es a través de su creación. ¿Sí? Y nosotros tenemos que empezar por algo que se llama causalidad. La teoría o la idea de la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Básicamente. Y es que todo es o existe o aparece por una causa. Yo puedo utilizar este micrófono y puedo hablar a través de él porque antes de esto tuve que haberlo encendido, y antes de esto tuvo que haber alguien que proveyó de todos los medios posibles para que esto funcione. Tenemos este lugar tan lindo, tan cómodo, porque alguien o muchas personas se tomaron el tiempo y el trabajo y el dinero para construirlo para que nosotros lo pudiéramos usar. Y creemos que todo tiene una causa. Entonces, a partir de esa idea que es coherente, es imposible pensar que la creación, todo lo que nosotros podemos disfrutar de ella, vino por sí sola. La creación habla de un creador. La creación habla de un creador. Y nosotros podemos disfrutar de ella todos los días. Ahora nuestro tema de conversación es la nevada del viernes anterior. ¿Cuál pudo ser la causa? Encontraremos causas científicas y demás, pero la causa mayor y primera, ¿quién es? Los incrédulos y los ateos no tienen ninguna razón para decir que Dios no existe, cuando la creación es palpable, visible, tangible, constante, permanente, lo llena todo. En cada lugar de esta tierra hay parte o hay muestra de la mano de Dios con respecto a la creación. Toda la historia ha demostrado que Dios es un Dios real. No es el resultado de la imaginación, no es el resultado de la inventiva del hombre. Hay gente que dice que este Dios que nosotros predicamos es el resultado de lo que los hombres han inventado. Un hombre jamás tendría la idea de inventarse un Dios que estaría dispuesto a condenarlo si no cree en él. De hecho, cualquiera de nosotros, si estuviéramos dispuestos a diseñar un Dios, pensaríamos en un Dios que estaría dispuesto a decirnos que sí a todo lo que queremos. Pero estamos hablando de un Dios perfectamente santo, poderoso, creador, que nos ha dado evidencias de su realidad. Que estas evidencias no salvan, pero constatan, confirman y dan testimonio de la realidad de nuestro Dios. ¿Sí? Pero además, cuando nosotros hablamos de qué otras maneras Dios ha demostrado que está dispuesto a darse a conocer, sino a través de la mejor expresión en que Él se pudo haber mostrado, y es a través de la encarnación del Señor Jesucristo. No solamente la creación ha sido suficiente, no fue satisfactorio solamente para Él mostrarse a través de lo creado, sino que el mismo Creador se hizo presente en medio de nosotros y caminó en medio de nosotros. Se hizo hombre. Eso es un estado de humillación, de tal manera que Él, siendo Dios, tomó la forma de un ser humano para padecer lo que nosotros constantemente padecemos. Y se mostró. Dice la palabra que ellos vieron su gloria. Le vieron, le escucharon, le tocaron. Y no solamente la Biblia, que como decíamos al principio, es la norma, es la ley, es la regla, es la autoridad. La historia evidencia esa realidad de que Jesucristo apareció y estuvo en medio de nosotros.
la imagen visible de Dios, el mismo ser de Dios en un hombre. Y tampoco hay excusa entonces para el resto de la humanidad. Pero todo lo que ha sucedido a través del proceso de la creación y la manifestación del Hijo de Dios resultó en otra forma en que Dios ha decidido darse a conocer. Y es lo que teológicamente se conoce como la revelación especial o revelación específica. Hablamos de la revelación general dentro de alguna de sus formas de presentarse en la creación. Pero cuando hablamos de la revelación especial o específica, estamos hablando de las Escrituras, su palabra. Y hoy más que nunca tenemos que decir, ¿quién no tiene una Biblia? Casi que en cada casa hay una Biblia. Y es demasiado fácil acceder a una. Si no es de forma física como muchos la tenemos, como a mí personalmente me gusta y creo que a muchos nos gusta tenerla, tenemos los medios tecnológicos para acceder a ella. En todos los idiomas, en todos los lugares, en todas las formas, en todas las presentaciones, en todos los tamaños, en diferentes traducciones. Está a disposición de que nosotros podamos conocer entonces al Señor de una forma más específica. La revelación general entonces nos permite ser conscientes de su realidad. La revelación especial, la revelación específica, las Escrituras nos hacen conscientes de nuestra condición, de su santidad y de nuestra eternidad. De hecho, la forma en que se ha presentado esa revelación a través de un libro o a través de un conjunto de libros siempre fue la idea de Dios. Cuando nosotros miramos, se los voy a dar un poco a la ligera y quedará para tarea para luego que cada uno lo lea. Éxodo 17:14 a Moisés, Isaías 38, Jeremías 36:2, Ezequiel 24:2 y 37:16, Habacuc capítulo 2 versículo 2, primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 7, Apocalipsis 1 versículo 11 y 21, versículo 5. Siempre Dios manifestó en estos momentos que quería que su voluntad fuera o apareciera o se registrara en un libro. Esa no fue una idea espontánea que apareció de la nada. Siempre estuvo en la idea de Dios de que su voluntad se registrará en palabras en un libro. No podía simplemente apelar a la memoria del ser humano. ¿Sí? No podía apelar simplemente a lo que el ser humano recordara, además porque Dios más que nadie conoce de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra capacidad de tergiversarlo todo. Por eso nuestra confianza no está en la palabra del hombre, sino en la palabra de Dios. Por eso nosotros los predicadores y todos los que tenemos la oportunidad de predicarle el evangelio a alguien más de forma personal o así como estamos nosotros reunidos, tenemos el deber y la obligación de predicar la palabra de Dios y de alejar de toda exposición nuestras opiniones. No son importantes, no nos interesan escuchar las opiniones de los demás. Necesitamos y venimos para escuchar la palabra de Dios. Por eso me encanta el ejercicio que estamos haciendo ahora en los grupos de fe, de prepararnos para desarrollar nuestro discernimiento, nuestro oído, nuestra mente, para cuando estemos sentados aquí. Para desarrollar esa capacidad de separar lo correcto de lo incorrecto. Y como ya lo dijimos en algún momento, no decir amén a cualquier cosa. Porque en eso también estamos pecando. Porque en eso estamos siendo bastante ligeros. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Vamos a volverlo a leer. Segunda carta a Timoteo, no de Timoteo, sino a Timoteo,
en el capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y en esta diapositiva nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer un análisis un poquito exhaustivo dentro del tiempo que podemos tomar acerca de este texto y cómo nos habla de tres cosas, dos o tres cosas básicas, ¿sí? Lo primero, tenemos que fijarnos en que el Espíritu de Dios nos está hablando acerca de la esencia de su palabra, de la naturaleza de las Escrituras. Y dice en este primer punto que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa es una palabra que nosotros de pronto la recitamos y la repetimos, pero no sé si entendemos de qué se trata. La palabra inspiración puede significar como exhalada por Dios. También podemos decir que la palabra inspiración significa divinamente soplado. ¿Sí? O que simplemente podemos decir que toda la Escritura tiene un origen divino. A veces los incrédulos tratan de intimidarnos con una verdad, a medias pero verdad. Y nos dicen: es que yo no creo en lo que dice la Biblia porque la Biblia ha sido escrita por hombres. Y la verdad es que sí. Pero cuando vienen con ese argumento, nos quedamos sin palabras. Y la verdad es que aunque fue escrita por hombres, la garantía de que la Biblia es la palabra de Dios y registra las palabras de Dios es su inspiración. Es su origen, es que fue soplada por Dios, es que fue movida por Dios, fue exhalada por Él. Algún antiguo teólogo norteamericano habla acerca de la inspiración de las Escrituras de esta manera. Dice que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo, escuche esto, en las mentes de ciertos hombres selectos, que los hicieron los órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. Es la influencia del Espíritu de Dios operando en hombres, no utilizándolos como robots para escribir de una forma como si fuese un dictado, no. De hecho, se respetó la personalidad, su contexto, el lugar donde estaban, pero aún así en medio de lo que estaban haciendo y de lo que estaban viviendo, de esto se valió el Espíritu Santo para soplar, para influir en sus mentes y para que ellos escribieran perfectamente lo que el Espíritu Santo deseaba que se registrara. La Biblia, todas las palabras que están en las Escrituras fueron exhaladas a través de la boca de Dios. Lo que dice la Biblia es exactamente lo que Dios piensa. Escuchen esto, lo que la Biblia dice es exactamente lo que Dios piensa y desea. La misma autoridad que tiene Dios, lo tiene la Biblia. En otras palabras, no es posible que Dios haga algo que viole su palabra. No existe tal cosa como que la revelación de Dios en las Escrituras, pero Dios actúa de una manera distinta o de una forma paralela a las Escrituras. Dios sujeta su voluntad a su palabra. Y la inspiración de entrada niega la posibilidad de que existan otras formas de comunicar la voluntad de Dios. Por eso no podemos dar lugar a lo que dice tanta gente: es que yo vi, yo sentí, yo creí, yo me imaginé. No. La palabra de Dios es suficiente, porque su palabra es verdad. Pero hay una cosa muy importante, y no es una cuestión simplemente de palabras. Cuando hablamos de inspiración, el proceso de inspiración fue una experiencia única. Única. La inspiración no existe hoy. La inspiración fue un proceso único para los autores de la Biblia. Pablo, Juan, Mateo, Pedro, Isaías, Jeremías, etcétera, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros experimentamos hoy cuando leemos las Escrituras y tenemos entendimiento de ellas se conoce como iluminación. ¿Sí? Nosotros no somos inspirados, ni los falsos apóstoles que hay en tanto lugar son inspirados.
porque ni siquiera son apóstoles, por lo menos en el sentido de autoridad, como eran revestidos o como fueron los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, esta experiencia de inspiración, como lo acabamos de decir, niega rotundamente cualquier otro tipo de experiencia que diga que habla de parte de Dios sin las Escrituras. Y se requiere que no solamente usemos la palabra de Dios, sino que hablemos la palabra de Dios. Porque las sectas, las peores sectas, usan la Biblia. Pero no hablan lo que quiere decir el Señor a través de su palabra. No basta con que un predicador se acerque al púlpito con una Biblia, no es suficiente. No es suficiente. Pero nos damos cuenta, según este primer punto, que no solamente está hablando de la naturaleza, de la esencia y de la inspiración, de cómo se dio este proceso, habla de toda la Escritura. Toda la Escritura. Esa palabra toda está haciendo referencia a cada una de las cartas y a cada uno de los libros. De hecho, Pablo para ese momento, la Biblia o las Escrituras, el grupo de escritos que tenía, no era lo que nosotros tenemos a plenitud hoy. Tenía el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y quizás tenía algunos apartes de algunos escritos del Nuevo, desarrollados por otros de sus consiervos. Quizás. Entonces, ese hecho de que para ese momento, cuando toda la Biblia como la tenemos hoy, no estuviese completamente desarrollada, significa que todo el Antiguo Testamento es inspirado, pero el Nuevo no, o parte del Nuevo no. Tenemos que decir que por lo menos las 27 cartas o libros que existen en el Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. 13. Y Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. De entrada está diciendo que todo lo que él escribió no nació de su propia mente, ni de su propia voluntad. Y dice el versículo 12: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pero además, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 13, en los versículos 15 y 16, está hablando de que hay un grupo de personas que están encargados de tergiversar las escrituras. Y esa palabra escritura ahí está hablando no solamente de los escritos del Nuevo Testamento, sino que está hablando de los escritos de Pablo también, poniéndolos a la misma par, poniéndolos en la misma esencia, como quienes comparten la misma naturaleza, la misma condición y la misma calidad. Así que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, son palabra de Dios. Pero no solamente todos los libros, no solamente todas las cartas, sino todas las palabras. Porque el proceso de inspiración no consistía en que Dios transmitiera ideas para que los hombres interpretaran, porque sería bastante riesgoso. No podríamos tener seguridad de que partes de lo que dice la Biblia sean verdad. Dios no transmitió ideas, Dios transmitió palabras. Dios transmitió palabras. Cada palabra de las Escrituras ha sido inspirada por Dios. Por lo menos en sus textos originales. Evidentemente nosotros tenemos una cantidad de traducciones que quizás no tengan el 100% de la calidad de los originales, pero al final lo que tenemos respeta la idea original de la inspiración de la palabra de Dios y conserva en su calidad todas las doctrinas de las Escrituras y de la vida cristiana. Y el hecho de que cada palabra haya sido inspirada por Dios asegura, hay un término, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, la inerrancia de las Escrituras. Y cuando hablamos de la inerrancia estamos diciendo que nada dentro de las Escrituras contiene errores.
Por consiguiente, si nada en las Escrituras tiene errores, el segundo paso es que la Biblia, por causa de su inspiración, se convierte también en una palabra infalible, es decir, que no falla. Si no hay errores en sus palabras, no hay fallas en sus promesas. Si no hay errores en sus palabras, no hay fallas en sus promesas. Y en lo que Él nos da a conocer acerca de Él. Por eso no hay un lugar más seguro que la Biblia. No hay un lugar más seguro que su palabra. La naturaleza entonces de las Escrituras nos revelan la naturaleza de su Creador. Así como el Señor Jesucristo dijo de la Biblia, que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra ¿qué? No pasará. Asimismo, la naturaleza de su Creador es que Él es eterno. 1. 2. Que Él es inmutable. Él no cambia. Él no se transforma. No hay sombra de variación en Él, tampoco en su palabra. Pero que nuestro Dios, así como su palabra, es la máxima autoridad y es verdadero. Es verdadero. Decía alguien que cuando leía las Escrituras se daba cuenta de que habían muchísimos errores, pero todos en Él. Todos en Él. Incluso voy a decir algo que de entrada va a sonar un poquito, no sé si irreverente. Y voy a tratar de ser claro porque esto puede ser complicado. Y es que la Biblia no solamente está llena de errores, sino llena de mentiras. Hasta ahí es una herejía. Pero nunca en Dios, ni los errores ni las mentiras, sino siempre en los hombres de los cuales se habla. Menos en uno, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Porque la inspiración no consiste en mostrar a todos los hombres como héroes, sino mostrar la verdad de todos los hombres en sus aciertos y en sus desaciertos. Al Señor no le bastaba simplemente con decir que David era un hombre conforme a su corazón, sino que también tuvo la intención de mostrar sus caídas. Y menos mal nosotros no aparecemos registrados en la Biblia. ¿Qué cosas se dirían de nosotros? ¿Sí? Pero no solamente está hablando de su naturaleza, de su esencia, de cómo se ha propagado el dedo de Dios en cada una de las palabras, en cada uno de los momentos, en cada una de las historias. La Biblia no es un libro de mitos, no son fantasías, son historias reales. ¿Sí? Y además todas estas historias y todo lo que nos cuenta la palabra de Dios tiene un propósito y tiene una utilidad. Mire lo que dice el segundo punto. Que toda la Escritura no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Y qué significa la palabra útil? La palabra útil significa provechoso o beneficioso. De entrada tenemos que decir que jamás habrá desventaja en invertir tiempo leyendo las Escrituras. Nunca podrá considerarse como una pérdida de tiempo porque la palabra de Dios dice, si ya dijimos que la palabra de Dios es verdad, Dios dice que el vivir en la palabra de Dios es útil, es beneficioso, es provechoso. Y dice que el provecho y la utilidad de la palabra de Dios inspirada por Él desarrolla y transforma al hombre y construye un hombre santo en 4 formas o en 4 pasos. Lo primero, enseñar o a través de la enseñanza. Y cuando hablamos de enseñar, ¿de qué está hablando las Escrituras? Está hablando de la enseñanza de la verdad, de la enseñanza de la doctrina. Y es verdad que nosotros deberíamos obedecer la palabra de Dios. Es verdad que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Es cierto que nosotros deberíamos aprender a ejecutar mucho más acerca de lo que aprendemos. Pero también es verdad que necesitamos ser enseñados en la palabra, ser adoctrinados. De hecho, esta es una palabra que se ha satanizado un poco.
cuando hablamos de ser adoctrinados. Pero es correcto, está bien decir que nosotros necesitamos ser adoctrinados, ¿sí? En su palabra, necesitamos conocer la verdad. ¿Cómo desarrollamos una correcta piedad? Teniendo una correcta doctrina. ¿Sí? Necesitamos saber doctrina, necesitamos conocerla. Y en esto yo quiero ser reiterativo porque lo he dicho no sé cuántas veces. La doctrina no debería ser el trabajo solamente de los predicadores, ni de los que dirigen los grupos, ni de quienes dan los discipulados. El aprendizaje de la doctrina, del conocimiento de la palabra de Dios es un deber de todo aquel que sabe que es un creyente. ¿Sí? Porque además, para saber si realmente está en la fe, necesita conocer la verdad, la palabra de Dios. Entonces, lo primero que dice que tiene como propósito las escrituras es 1, enseñar, 2, reprender. Entonces, no solamente es suficiente con el conocimiento de la verdad y de las doctrinas y de las escrituras en su amplitud, sino que la palabra de Dios tiene el propósito de corregir o de rectificar o de redarguir, mejor sería la palabra correcta, redarguir al hombre, no solamente de enseñarle la verdad, sino de darle a conocer los errores en los que ha caído o ha incurrido. No solamente enseñarle la verdad, sino redarguirle para que pueda entender cuáles han sido sus errores y señalárselos con firmeza. Pero lo tercero, no solamente baste con que conozca la verdad, no solamente baste con que conozca cuáles son sus errores, sino que necesita también ser corregido. Y ese corregido está hablando de que nos señale que estamos equivocados, pero nos ayuda a enderezar de nuevo el camino. No solamente nos muestra el error, sino que nos guía y nos conduce para sacarnos del error. Y eso hace la palabra de Dios. En otras palabras, habla de un proceso progresivo de restauración. Entonces, no basta solamente con ser enseñados, no solamente basta con ser confrontados, sino que necesitamos ser corregidos para que el hombre, el creyente, el que escuche, salga del lugar donde está, conozca la verdad y empiece un proceso de transformación a la imagen de su Salvador. Pero por último también dice que es necesaria la escritura y es útil para instruir en la justicia. Y cuando hablamos de instruir en la justicia estamos hablando de educar en una vida de rectitud. Estamos hablando entonces de tutoría, estamos hablando de educación, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de entrenamiento, para estar en armonía con la ley de Dios. Es guiar para prevenir al hombre de que caiga. La instrucción en la justicia no es más que la enseñanza llevada a la práctica. La enseñanza llevada a la práctica. La enseñanza se basa simplemente en el qué. La instrucción en la justicia se basa en el cómo. Entonces, no solamente que tenemos una Biblia que está llena de la mano, del dedo, de la voluntad, de la esencia de Dios, del corazón de Dios, del propósito de Dios, sino que es útil para que nosotros seamos formados, capacitados, para que seamos confrontados con nuestros pecados, para que seamos corregidos y seamos introducidos hacia un camino de restauración, pero para que estemos nosotros alineados por la fe a la voluntad de Dios. De hecho, el versículo 17, que no lo tenemos aquí, dice que todo esto tiene un fin, y el fin es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado para toda buena obra. Así que el texto de este que estamos hablando, 2 de Timoteo 3, 16, nos da a conocer no solamente la esencia y autoridad de la palabra de Dios, de cómo podemos conocer a nuestro Salvador, sino cómo se construye la vida cristiana paso a paso, y trabajar en nosotros un corazón de hombres y mujeres que vivan conforme a la voluntad del Señor para la gloria exclusiva de nuestro Salvador.
Así que nosotros, escuchen esto, demostramos cuánto le conocemos en la medida en que demostramos cuánto crecemos. Porque no puede ser que nosotros estemos citando de cuántos años llevamos en el Evangelio, pero seamos tan iguales a como cuando empezamos. No podemos decir que le conocemos y vivimos de esa misma manera. Pero además tenemos que hablar de un contexto. ¿Por qué es importante entender y estar convencidos por el Espíritu de Dios de que su palabra es verdad? Y que su palabra es la única regla, es la única norma. ¿Por qué deberíamos nosotros aferrarnos a esta realidad? Porque necesitamos no solamente aprender a vivir en integridad, en pureza de vida, en rectitud, en la forma de sentir y en actuar, sino que necesitamos tener herramientas claras para saber cómo oponernos al pecado y a la anarquía. ¿Qué significa la palabra anarquía? Se lo voy a citar como aparecería, por ejemplo, en el diccionario, pero ya luego se lo voy a demostrar en las Escrituras. La anarquía no es más que ausencia de autoridad o de gobierno. La palabra anarquía significa sin poder, sin mando, sin gobierno, sin autoridad. La palabra anarquía describe caos, desorden, falta de leyes, donde cada uno hace lo que quiere. Y ese sería el estado ideal para cualquier ser humano, donde nadie le diga, donde nadie le corrija, donde nadie le instruya. Y si hay una frase que nos encanta decir, suena muy lindo, pero para nada cristiano: yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí se me da la gana. Suena bastante impresionante para el mundo, pero bastante mal para Dios. Al final ningún ser humano, aun cuando no sea creyente, está en la capacidad de decir que puede hacer lo que quiere. Porque el que no está sujeto a la verdad de Cristo está subyugado por el pecado. Dice que hace lo que quiere y un cigarrillo que mide 5, 6, 7 centímetros lo domina. Dice que puede hacer lo que quiere y que toda la libertad de un teléfono de estos, que es bastante pequeño, lo domina y lo gobierna. ¿Qué es la anarquía y cómo se ve? Mire lo que dice en este mismo pasaje, unos versículos atrás. Ahora bien, ten en cuenta, le está diciendo Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y los últimos días no están por venir. Ya estamos en los últimos días. De hecho, cuando Pablo se lo dijo a Timoteo, ya estaban en los últimos días. Y le dice, la gente estará llena de egoísmo. No sé si haya gente llena de egoísmo en este tiempo. De avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes. No sé si ha conocido gente arrogante. O eso sucedió en la época de Timoteo. Jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Y por si faltaran palabras, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos. Y todo lo que nosotros describimos del versículo 4 hacia atrás está hablando de lo que Dios ve, pero los hombres no ven. Porque lo que los hombres sin discernimiento ven es que aparentarán ser piadosos. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Y qué dice? Esto no es un consejo, esto es una orden. Apártate de esta gente. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente, ¿qué gente de la que venimos hablando? Se opone a la verdad. ¿Cuál verdad? De la verdad que venimos citando y relatando y describiendo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Son personas de mente depravada y reprobadas en la fe. Este es nuestro contexto hoy.
Y el mundo y la vida nos ofrece dos opciones. Uno, defender la verdad, aun si nuestra vida estuviera en riesgo, nuestra integridad estuviera en riesgo y aun si nuestra tranquilidad estuviera en riesgo. O ser semejantes a ellos y simplemente vivir con una apariencia de piedad. El defender la verdad, el defender la palabra de Dios como el único camino y la única forma de conocer a Dios y donde Dios ha establecido su palabra, va a tener unas consecuencias. Y dice en este capítulo 3, versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos los que deseen, los que quieran, los que decidan llevar una vida piadosa en defensa de la verdad, serán perseguidos. Aquí hay una promesa. Hablamos de promesas, ¿cierto? Siempre nos gustan las promesas. Esta es una. Todos los que quieran vivir conforme a la piedad, sujetos a la verdad, van a ser perseguidos de una u otra manera. La pregunta es si estamos dispuestos. Pero más que dispuestos, la pregunta es si estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Por más que hayan pasajes dificilísimos de entender, por más que exista el libro de Levítico, que pasamos por Levítico o por Números, por más que existan 9 capítulos de genealogías en el primer libro de Crónicas. Hay gente que no lee esos primeros 9 capítulos porque dice, eso a mí no me sirve o por lo menos no me es útil y no entiendo nada. ¿Sí? Por más que este libro de Apocalipsis, que lo hemos interpretado de todas las miles maneras posibles. Y llegaremos un día en que también vamos a hablar acerca de Apocalipsis, ya al final de todo este estudio que estaremos haciendo. Más allá de todas esas cosas, estamos convencidos, y no lo creemos por un hombre, el Espíritu de Dios es el que pone esa convicción tan profunda en nuestros corazones y hace arder nuestras almas, nuestros corazones, y podemos tener la convicción de decir, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Dos puntos más y terminamos. R.C. Sproul, teólogo norteamericano, decía, la autoridad de la Biblia se basa en el hecho de que es la palabra escrita de Dios. Lo dijimos al principio y con esto estamos terminando. ¿Cuál es la máxima autoridad de esta congregación? Su palabra, la Biblia, las Escrituras. Y buscamos que no solamente nuestra conducta personal, sino la conducta general de la iglesia cuando nos reunimos esté regulada por su palabra. De una cuenta que se llama Tu Instituto Bíblico decía algo o dice algo bastante interesante. Si no aprendemos a leer el mundo desde la Escritura, terminamos leyendo la Escritura desde el mundo. Porque es increíble que para nosotros es más fácil creer lo que la gente dice acerca de la Biblia y no lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Lo que comentábamos ahora. Hay gente que nos dice y trata de intimidarnos diciendo, es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia es escrita por hombres. Y nos bloqueamos y empezamos a dudar. Sin saber que es verdad. O sin recordar que es verdad, pero que es inspirada por quién. Y esa inspiración garantiza que todo lo que está dicho es verdad y que es útil. Y Martín Lutero dijo alguna vez que la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien debe determinar lo que debe enseñar la iglesia. Y aquí tenemos un momento muy especial. Yo les voy a pedir que a manera de oración cerremos nuestros ojos y yo les quiero invitar a algunos desafíos que nacen de la palabra de Dios con respecto a esto que hemos hablado.
Es un momento de encuentro, no es simplemente un momento de conclusiones, sino de reflexión y de desafíos. ¿Qué hago ahora con esa verdad de que la palabra o de que la Biblia es la palabra de Dios? Solamente piensen en el Señor Jesucristo y piensen en el privilegio que tienen hoy de ser salvos y de ser redimidos y lavados por su sangre y de que el Espíritu de Dios viva en ustedes. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, versículos 13 y 14 dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuídala, cuídala. En el capítulo 2, versículo 2 de 2 de Timoteo dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Necesitamos estar capacitados para estar a otros, pero necesitamos también ser gente digna de confianza. En el versículo 15, en esta segunda carta también dice: esfuérzate. Eso para todos los que predican la palabra de Dios. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En los versículos 25 y 26 dice: así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a la verdad. Así es como nosotros debemos predicar el evangelio y así es la utilidad que nosotros debemos darle a esta palabra, buscando corregir a los no creyentes de forma humilde. Y simplemente termina diciendo 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra. Esto no es para los predicadores, recuerde, esto es para los creyentes. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Necesitamos entonces vivir en la palabra de Dios con el propósito de conocerlo para darlo a conocer.